Bienvenidos a un nuevo video. Esta es una nueva sección que hemos hecho especialmente para ustedes. Vamos a empezar a hacer vlogs, vamos a empezar a hacer contenido de valor que sirva para que ustedes conozcan nuevas empresas, conozcan la forma en que otras personas están haciendo la caficultura y todos los procesos que hay detrás de la taza de un café especial. Acompáñenme en esta nueva historia. Esta le puede dar frutos rojos, esta le puede dar floral, esta le puede dar más aromático. En este momento nos encontramos en uno de los cultivos más famosos que tiene la finca Puerto Alegre. Estamos en un cultivo de la variedad Java, también conocido como un varietal exótico. Y me encuentro con Manuel López, uno de los coordinadores comerciales de producción y beneficio de la finca. Manuel el día de hoy nos va a comentar un poco de cómo se hace el manejo de este cultivo en particular, porque la finca Puerto Alegre hace un tema muy interesante de manejo de podas. Quiero que revisemos eso muy a fondo y Manuel va a ser la persona indicada. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, bueno, bienvenidos. Estamos ubicados en el lote Córdoba. Aquí estamos alrededor de 10.000 árboles de Java. Este es uno de nuestros cultivos principales. Como pueden ver, manejamos una distancia de siembra de 3 por 3 metros, lo cual permite al árbol, a estos varietales más que todo, expandirse sin tener limitación alguna. Esto lo hacemos con el fin de que el árbol pueda crecer y podamos buscar un mejor desarrollo tanto en producción como en el manejo agronómico de él. Como lo decía Santiago, nos hemos enfocado en manejar podas para así no tener nunca que realizar una soca del cultivo, que es lo que tradicionalmente se hace cuando un cultivo se está envejeciendo. Estamos acá frente a uno de los fenotipos más típicos o generales que tiene la variedad Java. Es un árbol de porte alto. A este árbol normalmente se le hace un descope, y entonces acá es donde viene ese manejo integrado de podas que hacen acá en la finca Puerto Alegre. Para mí es primera vez que veo este tipo de manejo y ha funcionado muy bien. Manuel, ¿cuánto tiempo llevan ustedes practicando estas podas y cuál es el beneficio que nos trae? Bueno, este cultivo tiene aproximadamente 3 años, ¿sí? Pueden ver que ya tiene un muy buen desarrollo. Como lo decía Santiago, buscamos un deschupón de 1,80 y lo que se va formando es que a los 6 meses de haber sembrado el árbol, nosotros comenzamos a darle su forma. ¿Por qué su forma? Para nosotros es muy importante que con la distancia que manejamos el cultivo tenga siempre una luminosidad del 100% del día, aprovechar lo máximo que se pueda el sol, ya que sabemos que con el sol la producción va a aumentar muchísimo. Para mí una de las cosas más importantes en los cultivos siempre va a ser el plato limpio, ¿sí? Nosotros con el plato limpio nos estamos asegurando que primero todo el deshoje que tenemos se convierte en mulch. Y eso es muy bueno para el suelo. Vea este suelo que es pura tierra negra y podemos ver cómo las raíces de los varietales son muy superficiales. Va allí la explicación de por qué una distancia de siembra de 3 por 3. Estos varietales tienden a expandirse a los lados, más no hacia abajo. Para recuperar. Y todo eso es el sendero que es de turismo. Que la gente sé que lo va a preguntar, y es más que todo el tema del sombrío, porque venimos de una agricultura regenerativa donde nos dicen que es muy bueno tener el tema del sombrío, pero veo que acá hay un modelo de no sombrío que funciona. Entonces buscan ustedes producción, pero ¿qué podrían buscar en tasa también? Si se sostiene la calidad. Pero vea, si es que alcanza pues, o sea, el tema en realidad es que cuando este cultivo se diseñó, nosotros sí queríamos introducir ciertos sombríos. Nosotros siempre tenemos esa discusión en esta finca sobre el sombrío respecto a la afectación que puede tener con la productividad. Sin embargo, con los últimos años que hemos tenido de invierno, tampoco es bueno tener un suelo expuesto directamente a la lluvia. Entonces, el tema del sombrío es muy sensible porque uno tiene que saber planificar muy bien qué tipos de sombrío, no es meter árboles porque sí. Si nosotros vemos allá al frente que vemos esos guamos con una sombra tan baja, eso hasta cierto punto puede ser perjudicial.
Sí. Lo que nosotros podríamos hacer en este cultivo para tener más sombrío es introducir leucadena, que es un árbol que está ahí, provee unos servicios ambientales, pero a la hora de la verdad no produce una sombra significativa. Sí, Sin no. embargo, sí está aportando materia orgánica, el Fijación de desoje que nitrógeno. tiene, fija nitrógeno. Entonces, el tema del sombrío acá sí se podría manejar, pero teniendo muy en cuenta eso, también qué árbol tenemos nosotros, porque o sea, este árbol viene de Indonesia, viene de unas condiciones donde necesita un poco de calor, la falta de luminosidad lo afecta mucho por ser un árbol de porte tan alto. Entonces, es importante tener en cuenta cuando uno está diseñando como un sombrío en un cultivo. Ahorita lo que nosotros estamos manejando es que todo el año queremos tener café, ¿sí? Eso se hace obviamente teniendo diferentes lotes en diferentes edades, mediante las podas, mediante las limpiezas. La idea es que cada 15 días se le da la vuelta a los cultivos, buscando simplemente el grano óptimo y la recolección óptima. Eso es muy importante para mí como a llegar a procesar el café, que todo el grano esté como en óptimas condiciones para poder utilizarlo bien en los procesos. Y vean ustedes también la parte física del grano. En el Java siempre vamos a encontrar un grano mucho más alargado, muy parecido al del Geisha, aunque el Java para mí es un poco más grueso, ¿no? Mucho más grueso, Podríamos toda la decir que malla más decimos denso. que es superior a 16. No, cuando trilla un Java se da cuenta que la mayoría de la masa es de 16 en adelante. Entonces es un café de muy buen rendimiento, muy buen peso. Nos contaba Manuel que al año un árbol de esto nos puede estar dando de 3.5 kilos en verde, pues listo ya para exportación. Que el promedio normal, por ejemplo, de un castillo son 800 gramos un kilo. Esto es una barbaridad. Entonces uno dice, listo, está perdiendo espacio con la distancia de siembra, me caerían mucho más árboles, pero en realidad estoy obteniendo un mayor número con la distancia y una mayor producción. Los mayores riesgos de plagas o enfermedades que puede llegar a tener el Java. Normalmente, afectado por roya, bueno, la broca sí está en todo, pero afectación por roya es alta, media, o es resistente. Media, pero se controla muy bien mediante hongos. Ustedes utilizan hongos para... Nosotros utilizamos hongos para mitigar lo que es la broca y la roya. En el tema de fertilización, ¿qué manejo están haciendo? Ahorita estamos con una empresa que es biotecnología agrícola, ¿sí? Se hizo un estudio de suelos, dependiendo de qué va necesitando cada cultivo, se hacen aplicaciones, sea foliares o sea mediante drenaje. Todos los Microorganismos creados para ayudar y para cada cultivo en especial, sea en producción o en levante, dependiendo. Es un cultivo 100% orgánico. Yo no diría 100% orgánico, pero sí en un 95%. La idea es que intentamos siempre ser sostenibles. Una transición regenerativa. no tan brusca, y nosotros sabemos que si no hacemos una transición ahora va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin café o sin cultivo. De acá es que nosotros transportamos todo el café de las fincas y lo traemos a nuestra estación, ¿sí? Acá Puerto Alegre es como nuestra estación principal. Traemos el café en bolsas anaeróbicamente. ¿Para qué? Para que no sufran una oxidación en el traslado. El café llega acá y luego es flotado en una máquina, la cual nos permite obtener el grano óptimo, y todo el desecho o café que flote es sacado aparte. Aquí la idea es que las mujeres seleccionan el grado por tipo de madurez. Eso nos va a permitir seleccionar qué tipo de proceso vamos a hacer dependiendo de la petición de nuestro cliente. Un ejemplo, acá tenemos granos pintones, los cuales son sacados aparte para que no afecten la taza. Yo soy de los que digo que uno puede fermentar tranquilamente diferentes cafés. Uno puede fermentar el pintón, como puede fermentar el maduro, como puede fermentar el sobremaduro. Lo importante es fermentar aparte, porque cada uno de ellos tiene concentración de azúcares diferente, ha tenido una fermentación previa o no la ha tenido, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un proceso. Aquí se tira el café, la idea es que tenga una caída gradual, que no caiga así todo encima, sino que caiga de a poco para que el grano que esté flotando no se vaya hacia abajo, sino que quede encima, y esta aspa va sacando, va retirando todos los granos que flotan, y el grano bueno, el que tiene buena densidad, va abajo y sube por el sinfín y cae allá, que es el que las mujeres seleccionan. Premaduros siempre los voy a utilizar para los lados y para los jóvenes. He visto que el pintón, cuando uno lo lleva a una maduración
en bolsa luego de selección, maduramos por unos 4 o 5 días, queda un grano muy bueno en el cual usted despulpando y vuelve a fermentar luego en baba, alcanza unas notas y un dulzor muy bueno. Entonces digamos, para mí ese es el mejor honey. Los sobremaduros se despulpan, tienen una fermentación corta y son lavados, los mejores lavados. Y los naturales, los maduros, lo utilizamos para hacer naturales y maceraciones carbónicas, que son las canecas azules que allá hay unas. Entonces digamos, yo fermento en cereza, esto es un pintón que se fermentó en cereza 3-4 días, se despulpa en seco en esta máquina y se embolsa. Lo que le decía, para mí todo es anaeróbico. Pueden ver que está sumergida en agua. ¿Cuál es la idea de sumergir estos cafés en agua? Él no está en contacto directo con el agua, pero sí está regulando la temperatura. Al regular la temperatura, estoy buscando una fermentación más controlada y más lenta. Más larga también. Claro. La idea es que todas esas notas que está botando el café sean absorbidas por la almendra y se vean representadas en taza luego. ¿Cuántos días de fermentación le está dando ya en baba, despulpado? Depende mucho de los grados Brix y el pH. Normalmente va de 3 a 4 días. La idea es que nunca baje el pH de 3.8, 3.9. Mantener como ese rango. Una vez llega a 4, sacar el café para camas, para el proceso que sea. Y esto es una buena señal de que hay una buena fermentación. Se genera dióxido de carbono. Si la bolsa no estuviera así inflada, seguramente es porque la bolsa está rota, tiene aire, entonces no se está fermentando, sino que se está oxidando el café. Vamos a hablar de un tema importante, es la maceración carbónica, que siempre surgen muchas dudas de cómo se hace una buena maceración carbónica. Y digamos que dentro de lo que se habla en el gremio de la especialidad, la maceración carbónica en realidad es para el vino, ¿sí? Pero acá lo que se hace es poner el café en un medio anaeróbico. La misma presencia de esa fermentación genera dióxido de carbono y ese dióxido de carbono nos puede generar una presión atmosférica y generar una maceración, digámoslo así. Hay otras personas también que simplemente adicionan dióxido de carbono, gas carbónico, a una presión de 3-4 bares de presión, y dependiendo de esa presión es la fermentación también. Acá ustedes han llegado a adicionar con pipetas de dióxido. Eso era muy importante. Acá todo lo que hacemos y todos los procesos que realizamos son naturales y son propios del café. No nos gusta añadir nada, no nos gusta adicionar nada. ¿Qué hemos visto? Por eso tienen, y si pueden observar, las válvulas desgasificadoras y las válvulas para extraer el lixiviado. Para nosotros lo más importante a la hora de hacer una maceración carbónica, que es dejar una capa de aire. El café, cuando va a empezar a fermentar, al estar perfectamente cerrado, herméticamente cerrado, él va a empezar a generar el dióxido de carbono y tiene algo para salir. Con su presión va a generar todo el mucílago, lixiviado o mosto como lo llaman, que es un proceso muy importante en el cual nosotros retiramos, refrigeramos y volvemos a incorporar. Por eso las válvulas también tienen aquí arriba, porque la idea es que nosotros volvemos a reincorporar ese mosto de los cafés, buscando que una mejor absorción, una mayor nota, intensificar los sabores y lo más importante, controlar temperatura. La idea es que estas canecas nunca sobrepasen los 19 grados para que la fermentación sea también lo mismo, muy lenta y controlada. Como lo decía Santiago, se busca mucho lo del vino. La idea en estos cafés, que es uno de los más vendidos acá en la finca, es darle unas notas alicoradas al café, unas notas vinosas, frutos rojos, más tiradas hacia los vinos rojos, digamos el Geisha del Castillo. El Java, por el contrario, es mucho más vino rosado. Eso es lo interesante, ir viendo cómo los varietales van funcionando y cómo se disponen para ciertos procesos. También es importante esa reincorporación, porque también le va a generar uniformidad en la taza. Si usted deja que el lixiviado solamente quede en la parte de abajo, esos granos de abajo se van a fermentar con ese mosto y los de arriba no, entonces no va a tener uniformidad en taza. Aquí miramos cómo ha generado todo el jugo, todo el mosto y el lixiviado que ha salido de la cereza, que es donde principalmente están todas las notas. ¿Por qué no lo botamos los primeros días? Lo que les explicaba, y tiene todo el sabor. Nosotros queremos reincorporarlo. ¿Qué pasa? Al tercer y cuarto día, cuando ya está muy alcohólico, no se debe reincorporar porque ya las notas son muy intensas y se puede llegar a un defecto muy fácil. Sobrefermentado o hasta un fenol. Acá vemos diferentes tipos de honeys.
un poquito más oscuro, otro más rojo, otro más blanco, y a eso se le ha ido dando nombres, que red, que black, white, gold, honey. Para mí es más un tema de fermentación y de concentración de mucílago y también diferenciación en taza, pero también va mucho el tema de marketing, ¿sí? Mucha gente vende como con todos esos nombres por marketing. Entonces Manuel nos va a explicar un poco cuando ellos buscan en realidad un color específico, qué es lo que están buscando, qué se genera. Nosotros en realidad buscamos todos los colores, nos interesa buscar complejidad. No vendemos tal como yellow honey, black honey, no. Todos los honeys que procesamos acá son hechos como para tener una complejidad en la taza. ¿Qué pasa? Porque hay unos blancos, porque hay unos rojos, porque hay unos negros, hay unos que tienen simplemente mayor concentración de azúcar. Al despulpado ser sin agua, nosotros podemos aprovechar eso muy bien y en la fermentación o extendernos un poco o no extendernos tanto. Simplemente los negros y los más rojos son cafés que no han tenido contacto con el agua, que el secado de sus primeros días no fue tan expuesto al sol, sino fue más expuesto a la sombra, para que absorba, digamos, que más ese dulzor. Podemos decir que los rojos y los negros son los más dulces y los más aromáticos, mientras que los blancos y los amarillos son cafés más balanceados, que han tenido un poco de contacto con el agua y han perdido tanta intensidad en él. Ya vieron entonces esa parte importante del secado, la inversión que ellos han hecho en los módulos de secado, tanto sol, con gas también, porque ahí es donde para el productor o para la persona que está beneficiando y fermentando café se le vuelve como un embudo. Es muy difícil muchas veces por las condiciones de clima secar café, y secar café no es tan fácil como parece. Ya ustedes han visto que necesitamos unas condiciones adecuadas de secaderos, de humedad, de temperaturas. Entonces vean todas las variaciones que ellos tienen en el secado y pues la inversión que esto lleva para poder dar un flujo constante de que siempre haya café para vender, pero que también siempre haya café secándose y que ese café que está llegando de fermentación tenga a dónde llegar y cortar la fermentación en el momento correcto. Ya entonces estamos acá degustando el Java. La verdad es un café muy bueno, muy aromático. Me gustaría saber, Manu, ¿cuál es el target de ustedes, esos clientes potenciales, donde normalmente los podemos encontrar? Bueno, es bien curioso. La verdad es que cada uno de los cafés tiene como su mercado. El Java, por ejemplo, el mercado en Europa es muy malo. Es regular porque al estar tan cerca de África lo consiguen allí, al ser un perfil muy diferente porque los cafés de allá son terrosos, pero lo pueden conseguir a un precio muy asequible. Entonces digamos que en el mercado europeo no es tan apetecido. Mientras tanto, en el mercado asiático es, digamos, que mi best seller, porque en Corea y en China es muy apetecido dado a sus notas aromáticas y a su dulzor. Por el contrario, el geisha y el castillo son más apetecidos en Europa. Ahí está entonces, Manu, muchas gracias por la invitación, por abrirnos las puertas. A Sebastián también, la verdad, agradecemos mucho este tipo de invitaciones. No todo el mundo abre las puertas de su finca tan fácilmente y muestra los procesos que hay detrás de un buen café como este exótico, este Java o Java como lo conocen. Muy agradecido por ese tema. Y bueno, si ustedes quieren aprender más, conocer más, sigan viendo los videitos. Vamos a estar subiendo este contenido cada fin de semana, cada 15 días, yendo a diferentes lugares y a conocer un poco más de la caficultura y de los procesos que hay detrás de una taza de café. Muchas gracias a ustedes, esperamos que les haya gustado y por acá a la orden lo que necesiten.